Cuando nosotros empezamos a hablar de las actividades de la auditoría, es siempre tomar en cuenta que, en esencia, les diría, este es un proceso de carácter interactivo, donde todo el tiempo obtenemos información, evaluamos la información y sobre eso empezamos a emitir nuestras conclusiones. Entonces, obviamente, en ese proceso entre que recopilamos información, evaluamos, luego dirán, no es que recopilamos, amontonamos si quieren la información, la evaluamos, sino que en esencia es como que de forma interactiva todo el tiempo vamos haciendo ese proceso. Entonces dirán, por ahí obtenemos información, evaluamos la información, la validamos inclusive, obtenemos más información y seguramente el rato en el cual ya estamos en condiciones de expresar una conclusión, es como que por ahí termina ese proceso, dirán, porque el rato que ya podemos concluir es porque seguramente hemos llegado a la conclusión de que la evidencia que hemos obtenido ya nos permite formarnos un criterio o establecer una conclusión. Obviamente, durante todo ese proceso interactivo, vamos a aplicar las diferentes técnicas de la auditoría, ¿sí? Entonces dirán, todo el tiempo indagamos, inspeccionamos, obtenemos documentación, confirmamos, esto es parte del proceso de recopilación, y al momento de evaluar seguramente analizamos, comparamos, comprobamos, verificamos, inclusive podríamos ponerlo aquí, no hay ningún problema, le podemos aumentar aquí que hay la verificación más, de tal forma que todo el tiempo, dirán ustedes, en esencia nosotros realizamos un conjunto de actividades que nos tienen que llevar a poder expresar una conclusión. Nunca se olviden, sin embargo, que el rato que nosotros tomamos o llegamos a una conclusión, esa conclusión solamente refleja un punto de vista propio respecto de lo que estamos evaluando. No necesariamente es siempre la verdad, si quieren verlo así, o es lo correcto. No piensen ustedes que el auditor es dueño de la verdad. Siempre hay que tener en cuenta que a veces podemos equivocarnos y por ahí dirán, si nos equivocamos, tal vez tenemos que tomar en cuenta la necesidad de reevaluar nuestro punto de vista. Entonces, por eso es que cuando hacemos auditoría nos dicen que el auditor solo tiene un punto de vista respecto de algo, pero no es dueño de la verdad. Y para precisamente evaluar esa condición aparece la validación. Durante todo el tiempo, dirán ustedes, nosotros vamos validando, vamos poniendo en conocimiento de las personas involucradas el resultado de nuestro trabajo para que obviamente ellos puedan expresar su punto de vista. Seguramente si están de acuerdo es porque vamos a coincidir en esos puntos. A veces cuando no estén de acuerdo puede complicarse la condición. No necesariamente en el hecho de que nos hayamos equivocado. Por ahí pueden no estar de acuerdo también porque no les convenga, ¿se dan cuenta? Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo evaluamos las respuestas que nos puedan brindar. Ahora bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en una auditoría? Dirán, siempre lo primero que vamos a hacer es planificar el servicio. Esa planificación debe ser, en la medida de lo posible, de carácter estratégica. ¿Por qué decimos que debe ser de carácter estratégica? Porque tiene que estar orientada a permitirnos a nosotros lograr los objetivos. Entonces dirán, no nos olvidemos que todo lo que hacemos nosotros está orientado a poder obtener evidencia suficiente, dado que esto se trata de un encargo de seguridad razonable, por lo tanto tenemos que disminuir el riesgo al nivel lo más bajo posible y otorgar ese alto grado de seguridad siempre va a implicar obtener evidencia que tiene que ser suficiente y adecuada y que obviamente esa evidencia sea la base, el soporte, el sustento de la opinión que vamos a incluir en el informe de auditoría que emitiremos en su momento. Entonces, básicamente, dirán ustedes, un elemento clave durante el desarrollo de la auditoría es el tema de la evidencia, donde nosotros básicamente dirán la evidencia para nosotros, que es toda la información que recopilamos, que desarrollamos, que evaluamos, en realidad es todo lo que nos permite, dirán ustedes, conocer algo. Entonces vean, cuando muchas veces hablemos de la evidencia, van a decir la evidencia lo que nos proporciona es conocimiento, pero no conocimiento sobre auditoría, sobre contabilidad, no. En realidad la evidencia nos proporciona conocimiento sobre las tareas o las actividades que estamos evaluando, la forma en la cual una empresa desarrolla sus actividades.
Y ese conocimiento, vean ustedes, es totalmente distinto de la creencia. Esto es muy bueno que ustedes siempre lo tengan en cuenta. Es decir, la evidencia nos da conocimiento y el conocimiento es distinto de la creencia, de la suposición o cualquier otro aspecto que sea subjetivo y que no necesariamente implique para nosotros conocimiento. Por lo tanto, esa evidencia tiene que ser válida. La condición de ser válida, dirán, tiene que ser real. No necesariamente a veces vamos a encontrarnos con esa condición. ¿Qué pasa si llegado el momento aparecen circunstancias donde por ahí los documentos que nos proporcionan por ahí están adulterados, falsificados, sobrescritos, qué sé yo? Son aspectos que inclusive vean con nuestro escepticismo, con nuestro grado de duda, tenemos que tener la capacidad de poder identificar si realmente podemos confiar en esa información. Entonces, en esencia, dirán ustedes, siempre que hablemos de la evidencia, tomen en cuenta que la evidencia es el sinónimo de conocimiento. Es todo aquello que obtenemos, toda la información que obtenemos, que desarrollamos, que creamos y que nos permite obtener conocimiento, y eso es distinto de la creencia. Entonces, en auditoría, nosotros decimos que la evidencia puede ser un espacio completo de cosas, como por ejemplo los documentos, la información, los bienes físicos, inclusive las suposiciones, dirán ustedes, o tal vez los modelos que nosotros vamos a crear, y las conclusiones y cálculos que ejercitemos que nos van a permitir sobre aquello aplicar nuestra decisión experta para evaluar los hechos. Entonces, en esencia, a veces muchos de nosotros confundimos el hecho de que obviamente podemos obtener evidencia, pero vean, la evidencia no va a tener la condición de evidencia hasta que no apliquemos sobre ella nuestro criterio profesional, que va a ser el juicio que nos permita evaluar esa información. Entonces no es una condición de recopilar, 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 sino dirán, también hay que evaluar esa información que vamos obteniendo. Y entonces muchas veces, yo me acuerdo, cuando todavía, por ejemplo, nos proporcionaban información en físico, me acuerdo que una vez en una auditoría financiera llegamos a una empresa y uno de los auditores yo digo por molestar, le dice a la empresa, quiero que me proporcionen los mayores de todas sus cuentas, porque normalmente no pedíamos todas, pedíamos, seleccionábamos qué cuentas y esas era la que pedíamos los mayores. Pero no sé qué le ocurrió a ese auditor y dice, le voy a pedir todos los mayores. Y le pidió, y vean, al día siguiente le entregaron una montaña así de papeles. Obviamente la condición llegado el momento era, nuestros archivos de papeles van a ser igual así de gruesos. Y entonces vean, empezamos de ese montón de papeles a extraer solo lo que necesitábamos. Y llegado el momento, más de la mitad de esos mayores ni los habíamos utilizado. Entonces la pregunta era, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Se lo devolvemos? Porque ni siquiera los hemos utilizado. Y entonces ahí vean, era como que alguien dijo, no lo pongamos nomás en los papeles, va a ser evidencia. No, pues, pero no hemos trabajado nada sobre eso, no hemos aplicado ningún procedimiento sobre eso. Si no hemos aplicado ningún procedimiento, eso jamás se volvió procedimiento, jamás se volvió papel de trabajo. Y es más, alguien decía, vamos a tener hasta que indizar toda esa montaña de papeles. Macana, mejor lo votaremos o se lo devolvemos finalmente a la empresa, igual le va a servir, porque en ese momento había la condición de que inclusive las empresas, una vez que terminaba la auditoría, imprimían toda su información contable, la hacían empastar, sus mayores hacían empastar, notariar y todas las condiciones de acuerdo con el Código de Comercio. Entonces, vean, no es una condición de solo acumular información. Alguien diría, es como que, no sé, pues en la materia de auditoría operativa, yo puedo haber acumulado un montón de libritos ahí o de material que en teoría tengo que leer. Mientras no lea esos documentos, no van a ser evidencia, ¿se dan cuenta? Esos documentos simplemente serán pues un archivo, o dirán una biblioteca de documentos que seguramente algún día podría utilizarlos, pero mientras no los utilice, no me van a proporcionar conocimiento. Ese es un elemento clave que deben tomar en cuenta. Para que la información se convierta en evidencia, necesariamente tiene que proporcionarnos conocimiento. Ahora bien, esa evidencia, por lo tanto, dirán, puede estar en documentos que son de propiedad de la empresa y que nos los pueden proporcionar a veces en una copia o a veces hoy en día en un PDF si quieren. También información interna o externa que genere la misma empresa. También dirán ustedes a través de la observación de sus bienes físicos. Tal vez podemos hacer suposiciones o modelos en muchos casos,
que seguramente nos permitirán llegar a conclusiones y cálculos. Todo eso es evidencia de auditoría. Y entonces la evidencia, nos dicen, debemos tomarla como un todo. Obviamente, cuando hablamos de las características de la evidencia, dirán, nosotros en esencia vamos a hablar, por un lado, de la suficiencia, que tiene que ver con la cantidad de la evidencia que vamos a obtener, y de lo adecuado de la evidencia, que tiene que ver con la calidad que ésta debe poseer. Sin embargo, siempre tenemos que tomarla como un todo. Y normalmente dirán, a veces, muchos de los aspectos que tienen que ver con la evidencia son de carácter cualitativo, no es que vamos a cuantificar. No es por volumen, no es por acumulación de datos. Dirán, es una condición particular de la calidad, tal vez es elemento clave que debe tener la evidencia. Y entonces por ahí dirán, para que la evidencia sea de calidad, primero tiene que ser relevante. Obviamente la relevancia va a definir la importancia que tenga esa evidencia y a la vez dirán ustedes, si nosotros nos concentramos en aquello que es importante, es que realmente vamos a poder obtener información de los aspectos que son claves dentro de una organización. Y entonces la condición no es un tema de acumular evidencia por acumular, acumular información por acumular, sino que hay que ver cuál de esa información es la que realmente necesitamos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la calidad de la evidencia, dirán ustedes, hay varios factores que debemos tomar en cuenta. Pero por ahí me dirán, si hablamos de la cantidad, aunque por ahí la cantidad no parezca ser un elemento clave, sí lo es, porque llegado el momento cuando evaluamos en base a nuestro criterio profesional, ustedes dirán, la calidad de o la cantidad de la evidencia, vamos a decir que es suficiente cuando a un auditor experto le permite llegar a una conclusión. Pero si con esa misma información se la damos a otro auditor igual de experto, él debería llegar a la misma conclusión. Solamente en ese caso podemos decir que la evidencia es suficiente. Ahora bien, un elemento clave, decíamos, es la calidad de la evidencia. Y la calidad que tiene que ver con lo adecuado tal vez depende más de la naturaleza, de la oportunidad y el alcance de las pruebas. Pero en esencia hay aspectos que nos van a permitir definir cuándo la evidencia es mejor, si quieren, o cuándo es de mayor calidad. Por ejemplo, cuando nosotros obtenemos evidencia de fuentes externas a la empresa, normalmente vamos a decir que esa evidencia es más confiable. Entonces, vean, la calidad de la evidencia, dirán, a veces también tiene que ver con la fiabilidad de la fuente con la cual vamos a obtener la evidencia. ¿Por qué pudiéramos pensar que la evidencia que obtenemos de terceros es más fiable que la que podemos generar de la misma empresa? Porque a veces dentro de la empresa podrían manipular esa información para hacernos pensar que algo es de determinada manera. Entonces, si vamos a una fuente externa, es poco probable que el externo se brinde para además también manipular la información de la misma manera. Por lo tanto, la información que pudiera darnos el externo a veces puede ser más fiable que la que podamos obtener de la misma empresa. Cuando la información proviene de la empresa, donde existe un buen sistema de control interno, obviamente su información es más fiable de la empresa en la cual por ahí no tiene un buen control interno. Entonces dirán ustedes, otra vez, el tema del control interno es clave, porque en función del control interno está la también fiabilidad de la evidencia que define la calidad que ésta tenga. Entonces, seguramente, si vamos a empresitas que son bien formales, donde todos sus procedimientos están por escritos y siempre aplican lo mismo, dirán, yo puedo confiar que esa evidencia es, se dan cuenta de calidad, que esa evidencia en esencia es confiable porque proviene de un buen ambiente de control. Por lo tanto, eso me da también calidad en la evidencia. Y finalmente dirán ustedes, toda aquella evidencia que nosotros obtengamos de forma directa, seguramente es más confiable que aquella que pueda provenir de manera indirecta. Por ejemplo, si nosotros participamos de exámenes físicos, de inspecciones, o somos nosotros mismos quienes realizamos los cálculos, dirán, esa información es más confiable que si lo hiciera la misma empresa. Por lo tanto, dirán, esos son aspectos, vean, que definen, por un lado, la fiabilidad de la evidencia, y esa fiabilidad afecta directamente a la calidad que la evidencia pudiera tener. Ahora bien, hay varias condicionantes que pudieran afectar la calidad de la evidencia. Todo lo que vamos a mencionar ahora
tiene que ver con algo que en la doctrina de nuestra profesión se llama la teoría de la evidencia de auditoría. Es más, el rato que volvamos a nuestras clases presenciales, por ahí les voy a pedir que vayan por la biblioteca de la carrera y busquen, ahí hay un libro sobre teoría de la evidencia de auditoría, y el rato que tengan tiempo puedan repasar ese libro, que en esencia está resumido, si ustedes quieren, aquí en unas cuantas páginas, pero sería bueno que lean el documento completo para que vean todas las condiciones de lo que implica el comprender qué realmente es la evidencia. Entonces nos dicen, un aspecto que debemos tomar en cuenta, por ejemplo, es que a partir de condicionantes de la evidencia, vamos a encontrar diferentes formas de clasificar la evidencia. Una forma de clasificar la evidencia, por ejemplo, tiene que ver entre la proximidad de la evidencia y aquello que está siendo evidenciado. Entonces, a partir de eso, la evidencia se puede clasificar en evidencia natural, en evidencia creada y en evidencia derivada. ¿Qué es la evidencia natural? Es todo aquello que existe y que en esencia nos rodea. Dirán, todo eso que aparece en nuestro entorno, eso en esencia es la evidencia natural. Sin embargo, allí aparece la condición de que dirán ustedes, esto por ahí no requiere de un gran esfuerzo, porque para obtener evidencia de todo lo que nos rodea simplemente tenemos que utilizar nuestros sentidos, ¿no es cierto? El sentido de la vista, el sentido del tacto, por ahí alguien me dirá el sentido del gusto también si quiero en algún momento, o por ahí el oído, y entonces dirán, la evidencia obviamente será toda esa condición que está en nuestro alrededor, pero de nuevo, no todo eso se va a volver evidencia, sino solamente aquello que realmente vayamos a probar. Por lo tanto, no quieran pensar que todo se vuelve evidencia, sino lo que realmente nosotros probamos en aplicación de diferentes técnicas de auditoría. Ahora bien, la evidencia, cuando es creada, decimos que es algo que no existe dentro del mundo que nos rodea y normalmente requiere de una acción mental que permite crear esa información. Entonces, por ejemplo, dirán, cuando nosotros tomamos un estado financiero, el estructurar el estado financiero ya nos está dando la condición de que alguien ha agrupado y clasificado las partidas de cierta manera, ya ha creado esa información. Pero además, si sobre eso le empezamos a calcular ratios o empezamos a calcular sus variaciones, hacemos análisis verticales, horizontales, qué sé yo, dirán, a todo eso es evidencia creada. Entonces, muchas veces, por eso decíamos, la evidencia es la información que nos proporciona la empresa o la que desarrollamos nosotros. Porque en muchos casos por ahí la empresa nos puede dar el estado financiero y nosotros somos los que vamos a realizar ese análisis de los estados financieros. Por lo tanto, vean, una cosa es la que nos proporcionan y otra es la que podemos crear. Por lo tanto, dirán, eso también es evidencia de auditoría. Y en muchos de los casos, dirán ustedes, toda la información que nos van a proporcionar siempre va a implicar que algo más vamos a hacer sobre eso. Por lo tanto, todo ese análisis, todo ese proceso de valorar esa evidencia y en muchos casos hacer comprobaciones, verificaciones, análisis, qué sé yo, es parte de lo que es la evidencia creada por el auditor. Entonces dirán, allí hay documentos, hay informes, hay registros sobre los cuales nosotros trabajamos y el rato que algo más le agreguemos a esos documentos, eso se convierte en evidencia creada. La evidencia derivada, que proviene de un argumento racional, es aquella que por ahí requiere de algo más, dirán ustedes, de utilización de aspectos de carácter subjetivo, donde seguramente habrá que aplicar ciertos razonamientos que lo podemos hacer sobre la evidencia natural o la evidencia creada para poder llegar a ciertas conclusiones. Por lo tanto, ustedes dirán, el rato que sobre la información que hemos obtenido y hemos creado, empezamos a aplicar nuestro, dirán ustedes, criterio experto, es que a eso se llama evidencia derivada. Y entonces puede resultar de la observación de hechos lógicos que nos ayuden a llegar a ciertas interpretaciones o cualquier otra condición mediante la utilización de juicios. Otra vez dirán, pero no cualquier juicio, el juicio de un experto, que es lo que en teoría nosotros aplicamos. Hay otra forma de clasificar la evidencia que tiene que ver con la dirección que existe entre la correspondencia de la evidencia y aquello que está siendo evidenciado. En ese caso, la evidencia puede ser primaria, puede ser secundaria o puede ser circunstancial.
Entonces, la evidencia primaria normalmente nos dicen es la mejor evidencia que podemos obtener. Y sin embargo, en muchos casos, esta no necesariamente está al alcance del auditor. ¿Por qué dirán ustedes? Porque decimos que aquella evidencia que yo puedo obtener yo de forma directa es mejor. Antes que me cuenten, que me den documentos, relatos o lo que fuera, es mejor si yo de forma directa obtengo la evidencia. Sin embargo, en la auditoría, como me van a contratar en un momento del tiempo, yo no estoy presente durante el desarrollo de las actividades como tal. Por lo tanto, mucha de esta evidencia no la puedo obtener de forma directa, ¿se dan cuenta? Y por lo tanto, no puedo acceder a la evidencia que se define como primaria. Entonces, ahí existe limitaciones de tiempo y costo, donde obviamente eran ustedes, si me contrataran con anticipación y yo pudiera estar todo el tiempo evaluando lo que hacen, seguramente ahí esa evidencia podrá ser más que todo primaria, pero es muy costosa realizarla de esa forma. En cambio, la evidencia secundaria es normalmente aquella que proviene de la evidencia primaria, pero que obviamente hay una condición, dirán ustedes, que proviene de ciertos documentos que nos van a llevar a que las cosas fueron realizadas en una o de una determinada forma. Y es por eso que también cuando hablamos de la evidencia que nosotros obtenemos, decimos que es de carácter persuasiva y no conclusiva, porque no estamos en el momento en el cual desarrollan las actividades. Por lo tanto, toda la información que nos proporcionan nos lleva a pensar que las actividades fueron desarrolladas de cierta manera, pero no tenemos una certeza total de que realmente sea así. Y finalmente, la evidencia circunstancial o indirecta es aquella que vamos a obtener cuando no podamos obtener la evidencia de forma directa, ni de fuentes primarias, ni de secundarias, y por ahí tengamos que aplicar procedimientos alternativos para poder obtener esa evidencia. Entonces dirán, muchas veces, eso que en auditoría llamamos como pruebas alternativas es lo que en esencia nos permitiría acceder a esta evidencia circunstancial. Como les decía, un elemento clave al hablar de la evidencia es la fuente de la cual obtenemos la evidencia. Y en función de la fuente está la fiabilidad, que obviamente afecta a la calidad de la evidencia. Entonces, cuando obtengamos de entidades en las cuales tiene, dirán ustedes, un control interno bueno, seguramente dirán, la evidencia será de mayor calidad. Si por ahí hay un bajo sistema de control interno, pues seguramente la calidad de la evidencia tampoco será buena. Si por ahí dirán ustedes, vamos a obtener la evidencia a través de lo que implica, no sé, información de terceras personas, como decíamos, es más fiable, pero siempre y cuando yo tenga el control de ese proceso de obtener la evidencia. El rato que la empresa interfiera y obviamente dirán ustedes manipule tal vez en cierta medida la obtención de esa evidencia, por ahí deja de tener calidad. Y finalmente cuando por ahí los directores intervienen y tienen poder de manipular los controles, también es un elemento que deben tener en cuenta para poder descartar si quieren esa evidencia. Entonces, la condición, dirán ustedes, siempre va a venir por el hecho de que tenemos que, por ejemplo, cuando el director tenga la posibilidad de manipular la información o la susceptibilidad de que la calidad pueda ser evaluada por el auditor, hay que tener en cuenta ahí que va a ir definiendo diferentes niveles de fiabilidad de la evidencia. Entonces dirán, si por ahí el auditor puede manipular la información, la evidencia que vayamos a crear seguramente será baja. En cambio, dirán ustedes, ¿y si ellos manipulan, pero resulta que el que puede en realidad obtener la evidencia es la administración o terceros? Vean, puede cambiar la naturaleza de la evidencia. Entonces, esos factores seguramente van a ir afectando la fiabilidad que tiene la evidencia y dirán ustedes, cuando yo puedo evaluar la evidencia, seguramente la evidencia que voy a obtener es alta en un buen ambiente de control. Seguramente a medida que empiecen a aparecer otros terceros, esa evidencia también puede ir bajando en cuanto a su calidad. Y obviamente eran, así como hablamos de la calidad, también podemos hablar de la suficiencia. Y como yo les decía, una condición importante siempre va a ser que esto depende mucho del criterio profesional. No hay una regla matemática que nos digan cuánto debemos obtener de evidencia, sino en esencia dirán cuánto la evidencia va a depender siempre del nivel de riesgo.
Entonces, cuanto mayor riesgo exista, siempre vamos a tener que obtener mayor evidencia. Cuando el riesgo sea menor, seguramente será menor evidencia. Y por lo tanto, ese es un aspecto que afectará la suficiencia de la evidencia. Como les decía, nosotros vamos a llegar a la conclusión de que la evidencia será suficiente cuando nos permita llegar a una conclusión. Y obviamente dirán ustedes, esa condición seguramente implicará que en algún caso trabajemos en equipo y cuando todos los miembros del equipo lleguemos a la misma conclusión basados en esa misma evidencia, es porque podemos decir que la evidencia en realidad es suficiente. Ahora vean, el decir suficiente en esencia nos dicen en la teoría de la evidencia es como que nosotros llegamos a definir que hay una certeza de que esa evidencia refleja los hechos de la forma en la cual se están realizando. Pero adquirir esta, que es una certeza, como dice moral, nunca va a ser, dirán ustedes, todo lo que deberíamos o necesitemos, sino esa condición nos va a llevar al hecho de tener que evaluar que eso es un tema de carácter subjetivo, que depende de nuestro criterio profesional. Por eso ahí no dice una certeza solamente, dice una certeza moral, porque depende de lo que nosotros vayamos a establecer. Entonces, vean, a veces pues, el obtener esa evidencia es un tema bastante interesante. Yo recuerdo, hace algunos años hicimos un trabajo en el gobierno municipal de La Paz, cuando empezó el proceso de reestructuración y de reordenamiento de su tema financiero. Vean, han pasado 25 años ya desde entonces. Y llegado el momento, es como que como resultado de ese trabajo habíamos armado una cantidad de documentos de respaldo, porque no era una auditoría, una cantidad de documentos de respaldo que obviamente eran prácticamente como para, dirán ustedes, empapelar con tomos todo un cuarto en la Alcaldía Municipal de La Paz. Y entonces ahí en unos estantes acomodaron todos los volúmenes de la información, los empastaron y todo, para que eso nunca más se toque. Y recuerdo que en un determinado momento apareció la Contraloría y decía, queremos evaluar, porque como resultado de ese trabajo han hecho miles de ajustes y queremos determinar si los ajustes que han incorporado a sus estados financieros son adecuados y tienen los respaldos suficientes. Y entonces, vean, apareció uno de los auditores que en ese momento estableció una deficiencia según su criterio y decía que los papeles no tenían el respaldo adecuado para justificar, por ejemplo, ciertos ajustes que se habían hecho en las cuentas de pasivo. ¿Qué había realizado el gobierno municipal? Entonces, el gobierno municipal en ese entonces llamaba, supongamos, a cada uno de sus proveedores, no sé, a la empresa Tauro, supongamos, que era la que había construido, digamos, la avenida La Paz, esa última que han hecho. Y entonces le decía, ahí está la avenida que ustedes han hecho, ya la han concluido. El gobierno municipal a ustedes les debe, por decirles, 10 millones de bolivianos. Pero no tenemos los 10 millones para pagarles ahora. Lamentablemente, el alcalde predecesor hizo la contratación, pero lamentablemente no hay el dinero que él pensaba que iba a tener para pagar. Entonces, no queremos ser, si ustedes quieren, malos tipos, ¿no ve? Sino que queremos asegurar que el gobierno municipal les pague y entonces les podemos dar un par de alternativas. La primera de ellas, le decían, es, no tenemos la plata para pagarle ahora, pero si usted quiere, a cambio de eso, le podemos otorgar bonos que va a emitir el gobierno municipal por el valor de los 10 millones que se le debe ahora. Y obviamente esos bonos tienen una vigencia de 5 años, durante los cuales ustedes van a recibir una tasa de interés, no sé, del 10%, supongamos, pero se les va a pagar sus 10 millones. Entonces, vean, ya era una forma de respaldar la deuda para ese, dirán, para ese proveedor interesante, que además le daba la opción de generar un interés para mantener el poder adquisitivo de su obligación. Pero obviamente muchos decían, pero a mí no me sirve de nada tener bonos, yo quiero tener dinero porque es mi capital de trabajo. Así como usted me debe, yo tengo que pagar los materiales que he comprado, tengo que pagar a las personas que he contratado, como que los bonos no me sirven mucho. Mm. Y entonces ahí venía la segunda alternativa del gobierno municipal. Le decía, si usted quiere el dinero ahora, podemos hacer un esfuerzo en conseguir dinero para pagarle, pero no le voy a pagar los 10 millones. Algo
tiene que rebajarme de ese importe. Entonces, normalmente se negociaba que había una condonación, se dan cuenta, de una parte de la deuda. Y por ahí esa condonación llegaba a veces al 10, en algunos casos llegó hasta el 20%. Y ahí rápidamente uno decía, ese 20% en esencia es pues el sobreprecio que tal vez le pusieron en algún momento a esa obra, que obviamente el constructor está dispuesto a, si quieren, olvidarse hoy con tal de recibir su dinero. Y entonces, vean, aparecía la condición de que se llegaba a negociar y entonces por ahí a la empresa Tauro se le pagaba los 8 millones, si quieren, 10 millones, dijimos, 8 millones se le pagaba y 2 millones, vean, quedó colgando ahí en la cuenta del pasivo. Y así vean, no era una transacción, eran cientos de transacciones que habían hecho y cientos de transacciones que habían quedado colgadas ahí porque se había pagado la parte que se había acordado, pero nunca se había reconocido la diferencia. La diferencia aparecía ahí y el gobierno municipal tenía miles de proveedores por pagar a quienes en realidad ya no les debía nada. Eran fantasmitas nomás. Entonces, cuando se realizó la reconstrucción de todo eso, obviamente, vean, se fue a evaluar la carpeta con la cual se había negociado con ese proveedor el pago, y a veces esa carpeta no era una carpeta, eran 10 archivadores de palanca, donde obviamente estaba toda la historia desde cómo se le había contratado, los pagos que se le habían hecho, el avance de la obra, su conformidad y todo lo que ustedes quieren, la recepción provisional, la recepción definitiva, el acta de aceptación de que el trabajo se había concluido a satisfacción, todo estaba ahí y obviamente al final venía el documento de condonación de la deuda, toda su historia estaba ahí. Y entonces vean cómo hicimos el proceso y al final la idea era ajustar esos 2 millones. Entonces no íbamos a fotocopiar todo eso, ¿sí? Lo que nosotros hacíamos era, en 2 o 3 hojitas, habíamos visto identificar el nombre del contrato, la fecha del contrato, el importe, quiénes habían suscrito, la naturaleza de la obra, los pagos parciales, todo, vean, íbamos identificando ahí. Y obviamente llegábamos al documento de condonación de la deuda, en la fecha del documento, el importe que se había condonado y como resultado de eso el ajuste contable que correspondía. Fin de la historia. Eran 2 o 3 hojitas. Y vean, 2 o 3 hojitas que estaban todo en un tomo. En un tomo se dan cuenta del ajuste de cientos de cuentas que habían quedado ahí pendientes. Pero vean, ese auditor decía, esa evidencia no es suficiente. Ok, entonces en el criterio de él no era suficiente, aparentemente teníamos un problema. Entonces, yo me acuerdo, nos reunimos con los funcionarios de la Contraloría, fue la gerente, en ese caso, de La Paz, como responsable, porque era un montón de plata la que obviamente se había ajustado, y habían como auditores como 50 tipos que trabajaban ahí y revisaban todas las cosas que se habían hecho. Y entonces, vean, nos reunimos con la gerente y al otro lado me acompañó en ese momento un señor que se llama Gustavo Méjica, y don Gustavo es un experto profesional argentino que en su momento había llegado a Bolivia, trabajó en la Contraloría, él había escrito la primera versión de las normas de auditoría gubernamental, por si acaso, y obviamente luego dejó de trabajar en la alcaldía y se fue a trabajar al gobierno municipal de La Paz. Y entonces ahí trabajaba, todos los de la Contraloría lo conocían, hasta miedo le tenían porque él les había enseñado inclusive cómo hacer auditoría, cómo se aplicaban las normas. Él era el capo en auditoría en realidad, pero ahora estaba del otro lado. ¿Sí? Y entonces vean, el rato que el muchacho empieza a exponer y le dice, la evidencia no es suficiente, y él empieza a reírse. Y le dice, parece que no has aprendido nada. Y la gerente, obviamente media molesta, le dice, por favor, licenciado México, tenga cuidado, no estoy diciendo cosas de otro mundo. Vamos a ir a la realidad concreta de cómo son las cosas, le dice. A ver, él dice que la evidencia no es suficiente. ¿Por qué? Porque para que sea suficiente, dice el auditor, ahí debería estar como respaldo de ese resumen que tienen, debería estar la fotocopia del documento de condonación, el contrato. Y don Gustavo agarra y dice, ok, a uno de los auxiliares le dice, tráigame una de las carpetitas, pero tráigame la más completa. Mientras yo discuto algunas cosas con ellos. Y entonces vean, entre que intercambiaban los criterios, aparece la señora y trae pues 10 cartapacios, ¿sí? Y los pone ahí encima de la mesa. Y él le dice, este es el respaldo de una transacción que ustedes han observado, una de cientos. Y no es que el gobierno municipal no tenga los respaldos, ahí están los respaldos.
Y en el papel de trabajo con el cual se ha hecho el ajuste, ahí está la referencia de dónde está. Por eso rapidito han podido traer ese documento. Según su auditor, usted quería que yo fotocopie todo eso y lo ponga en mis papeles de trabajo. Está bien, le dice. Puedo coincidir en algo, pero no estoy de... Puede que él tenga razón de que tal vez deberíamos fotocopiar, pero ahora yo quiero recurrir al sentido común de usted, señora gerente de auditoría. Cuando usted va a obtener evidencia de auditoría, por ejemplo, de la existencia de un vehículo, usted va, inspecciona el vehículo y llegado el momento usted seguramente hace un papelito donde dice vehículo, color tal, marca, modelo, número de chasis, número de motor y su hojita es lo que va como respaldo. Entonces, para que usted demuestre que esa evidencia es suficiente, va a tener que archivar el vehículo en los papeles de trabajo del auditor. Vean, la gerente ese rato cambió su cara, ya no sabía qué responderle, obviamente, y ahí terminó la reunión, ¿sí? Entonces, como resultado de eso, al auditor le dijeron, ¿tienes observación sobre la evidencia? Si tú dudas que ese tomo que está ahí algo le falta, no te preocupes, tienes todo un cuarto de documentos donde puedes ir a evaluar que realmente para cada asiento de ajuste que haya implicado la condonación de la deuda, el gobierno municipal previamente ha armado toda su carpeta completa y así como este ejemplo, pueden ser 10 o más cartapacios que hagan a una obra. Y vas a tener toda la obra, todo el respaldo y por supuesto que vas a tener lo necesario. Obviamente, aquí tendrás el resumen nada más, pero si tú dudas de lo que el auditor hizo, entonces estás en problemas. Vas a tener que ir a revisar todo ese respaldo. Vean, después de esa reunión, nunca más volvieron a preguntar nada. Y es como que ese trabajo que implicaba cientos de volúmenes de trabajo, y además dirán ustedes, cientos de ajustes que se habían hecho, nunca más cuestionaron ninguno de los ajustes que habíamos preparado. Y entonces ahí va la condición de que hay que ser muy criterioso. No es una condición de que por ahí alguien les diga, sería bueno que para esto le pongas la fotocopia del contrato. Está bien, puede ser, pero la fotocopia del contrato va a ser en todos los casos. No, pues depende de las condiciones particulares. Por eso les digo, no quieran ponerse reglas. La auditoría, en muchos casos, es un tema de mucho criterio. Y el criterio, lamentablemente, se basa a veces hasta en el sentido común, ¿se dan cuenta? Y hoy dirán, pero el sentido común hoy es, pues, con todos los problemas que tenemos, el menos común de los sentidos. Aún así, eso es lo que debe primar cuando ustedes realizan la auditoría. Entonces dirán, algunas veces, cuando nosotros queramos decidir sobre la cantidad de evidencia que vamos a tener que obtener, por ahí debemos evaluar, por ejemplo, el costo que implica la obtención de la evidencia. Y este costo a veces se convierte en una limitante. Como les decía, ¿acaso voy a archivar el auto completo ahí? ¿O voy a fotocopiar 20 archivadores? ¿Cuánto cuesta la fotocopia de eso hoy en día? Entonces dirán, no, hay que tomar en cuenta criterios de cómo se obtiene la evidencia, cómo es mejor respaldar la evidencia y también tomar en cuenta este otro criterio que tiene que ver con la importancia relativa, los aspectos relevantes. Entonces alguien diría, hay que fotocopiar algunos documentos, de acuerdo, pero no todos. Hay que fotocopiar aquellos que realmente sean importantes, aquellos que afecten las decisiones. Obviamente eran cuanto mayor riesgo exista, mayor evidencia voy a tener que obtener. Y aún así dirán, nunca se olviden que la evidencia no les va a dar certeza absoluta, sino simplemente un criterio sobre algo. Les va a llevar a pensar que algo es sobre determinada forma y por lo tanto sobre eso tienen que aplicar su criterio experto y su experiencia para definir qué tan adecuada sea. También podemos clasificar la evidencia en función de la naturaleza que ésta tenga. Esta forma de clasificación, por ejemplo, es la que ustedes van a encontrar en las normas de auditoría gubernamental, ¿se acuerdan? Donde nos decían la evidencia puede ser testimonial, documental, física, analítica, informática, en la condición de que testimonial viene a través de entrevistas o declaraciones, verbales también pueden llamarle. La documental es toda aquella que está plasmada en documentos, contratos, facturas, registros contables o cualquier otro documento.
Las pruebas físicas emergen de la inspección o la observación directa que pueda realizar el auditor, las analíticas desarrolladas a través de cálculos y las informáticas las que provienen de medios electrónicos. Y entonces dirán, esas son diferentes formas de clasificar la evidencia de la auditoría. Sin embargo, hay ciertas características que debe reunir la evidencia para que nosotros la consideremos. Tiene que ser relevante, por supuesto. Tiene que ser auténtica, verídica, si ustedes quieren. Tiene que ser verificable. Por supuesto que tiene que ser neutral. Y obviamente dirán, esto de la neutralidad, vean, es un tema muy subjetivo, porque hay que definir cuándo esa evidencia tiene que estar libre de sesgo, libre de prejuicio. Y ahí es una condición particular que nosotros siempre debemos tomar en cuenta. Ahora bien, para poder obtener esa evidencia nos dicen que vamos a aplicar procedimientos de auditoría, ¿no es cierto? Como yo les decía, esos procedimientos son el conjunto de actividades o tareas que el auditor debe llevar a cabo para poder obtener evidencia. Esos procedimientos, por lo tanto, normalmente se basan en técnicas de auditoría y las técnicas son los medios prácticos que permiten obtener evidencia. Entonces dirán, esas técnicas de auditoría podrán ser las 6 que nosotros conocemos, las cosas que el auditor debe saber hacer, donde seguramente hay que analizar, documentar, inspeccionar, indagar, confirmar y comparar, que son las técnicas de auditoría. Obviamente, de manera general dirán, van a haber ciertas pruebas físicas, ciertas pruebas documentales y ciertas pruebas que implicarán el razonamiento lógico. Normalmente, cuando hablamos a las pruebas físicas dirán, vamos a inspeccionar ciertas cosas. Pero vean, en las pruebas documentales también vamos a inspeccionar, pero en este caso documentos. Por ahí las pruebas físicas son bienes que vamos a inspeccionar, pero también podemos inspeccionar documentos. Entonces, por ahí esta forma de clasificación es mejor verla desde la perspectiva de las técnicas mismas que vamos a aplicar, que son las 6 cosas que el auditor debe saber hacer. Y entonces dirán, lo que hace el auditor es que mediante la aplicación de sus procedimientos de auditoría va obteniendo evidencia, va recopilando información, pero no es un mero proceso de acumular la información o la evidencia, sino que toda esa evidencia que vamos obteniendo la tenemos que evaluar y el momento en el cual vamos evaluando vamos definiendo criterios, en algunos casos sobre los cuales estemos de acuerdo, en otros por ahí no, y sobre eso seguramente estaremos en condiciones de poder emitir un informe. ¿Sí? Y obviamente toda esa evidencia termina plasmada en ciertos documentos. Por lo tanto, la aplicación de los procedimientos nos lleva a la preparación de los papeles de trabajo, que son todos los documentos que el auditor prepara o recibe como resultado de la realización de una auditoría. Ahora bien, un elemento clave, dirán ustedes, es cómo se evalúan las cosas. Evaluar es solamente un tema de comparar ciertas cosas, pero al momento de comparar, dirán ustedes, vamos apreciando el valor de algo, de cumple o no cumple, de si es correcto o no es correcto, entonces va apareciendo una percepción que es de carácter, dirán ustedes, muy subjetiva, porque a veces aparece ahí la condición de que como yo voy a evaluar en base a mi criterio, puedo llegar a la conclusión de que eso parece que está bien, es mi criterio, pero puede ser que en el criterio de alguien más diga eso no está bien, eso está mal. Y entonces vean, ahí es la condición de que obviamente podemos comparar todo, dirán, pero el tema de aplicar nuestro criterio profesional es lo que realmente nos permite evaluar. Y entonces dirán, y para poder evaluar, ¿qué hay que tener? Hay que tener conocimiento profundo de la materia sobre la cual vamos a evaluar. Por eso cuando hacemos una auditoría financiera, por ejemplo, yo les digo, hay que ser expertos en contabilidad, si no, ¿cómo van a saber si está bien o está mal ese registro contable? Ahora vean, en una auditoría operativa es más complejo. Ya no solo tengo que saber contabilidad, tengo que conocer las prácticas de negocio, pero además me dirán las prácticas de negocio más relevantes y las más novedosas que puedan existir para poder evaluar la forma en la cual una empresa desarrolla sus actividades hoy en día. Ayer, por ejemplo, vean, me encontré con una empresa en la cual me decía, yo para hacer esto realizo de esta forma las operaciones. Ok, y las realiza de una forma que para usted son adecuadas. Y sí, con eso no tenemos ningún problema. Muy bien. ¿Qué pasa si usted ahora, en vez de realizar de esa forma, utiliza este otro criterio también en esta partecita?
Y me decían, ah, podría hacerlo más rápido. Entonces, lo que usted tenía no necesariamente es perfecto. Siempre hay una forma de mejorar su operatoria. Pero vean, para eso es como que tenemos que conocer pues la diversidad de operaciones de negocio que existen. Y entonces ahí viene el desafío que ustedes tienen de que lo que aprenden en un determinado momento nunca va a ser suficiente. Siempre tienen que buscar algo más. Y entonces dirán, podemos leer, podemos buscar en libros. Hoy en día dirán, con el retraso que existe en la llegada de los libros, por ahí el Internet es la mejor fuente. E inclusive dirán, y si todo eso lo ponemos con motores de inteligencia artificiales, mejor todavía, ¿se dan cuenta? Y entonces aparecerá una nueva forma de realizar el trabajo. Eso es en esencia lo que implica evaluar. Y ahí es donde ustedes tienen que aplicar su criterio experto. A partir de esas evaluaciones dirán, seguramente vamos a llegar o arribar a ciertas conclusiones, que es el resultado final de recopilar, analizar, sintetizar y por supuesto evaluar esa información. Y una vez que tengamos esas conclusiones, ellas son la base para poder formular las recomendaciones. Y entonces dirán, ah, ¿y qué son las recomendaciones? Las recomendaciones en esencia es el punto de vista que nosotros vendemos sobre ciertas cosas. Y entonces en algún momento dirán, el auditor vende confianza. Sí, pero el auditor también vende ideas. Así como el médico, ¿se dan cuenta? El médico vende ideas a través de sus recetas. El auditor vende ideas a través de las recomendaciones que formula para que las operaciones de una empresa se desarrollen de una mejor manera. Y sin embargo, otra vez dirán, no nos olvidemos que todo lo que hacemos necesariamente se debe validar, se debe poner en conocimiento de las personas involucradas para que ellos puedan expresar su punto de vista respecto de aquello que nosotros hemos evaluado. Y obviamente la conclusión de todo esto es que la auditoría en nuestros tiempos es una especialidad que es imperiosa para que las empresas puedan lograr sus objetivos. Obviamente, el que una empresa se someta a estos procesos siempre va a constituir o le va a generar una ventaja competitiva, algo que en el tiempo debe valorar para que obviamente desarrolle sus actividades de la mejor manera. Y sin embargo dirán, ah, no nos olvidemos que al final la auditoría no es otra cosa que esto simplemente, un proceso interactivo de recopilar información mediante la aplicación de diferentes técnicas, de evaluar esa información para poder llegar a conclusiones que tienen que validarse y obviamente todo eso es el proceso de auditoría. Bien, esas son las actividades entonces que implica una auditoría. Esto es más un complemento, dirán, del capítulo que vimos la clase anterior. Y con eso habíamos concluido también este capítulo. ¿Tienen alguna pregunta? Ya tenemos un par de capítulos ahí pendientes para dar control de lectura. Yo creo que si el lunes no volvemos a clases, aunque sea de forma virtual, al empezar la clase también vamos a tener que dar nomás nuestro controlcito de lectura, si no nos vamos a ir atrasando. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Está bien, Liz. Ya tenemos dos controles, ¿no, Valerie? Pendientes. Bien, entonces, si no tienen preguntas, ahí quedamos y nos vemos el día lunes. Ya no sé cómo, pero nos vemos el lunes.